Un nuevo programa de las provincias también existen. La actualidad local todavía sigue en Corrientes el problema de los incendios, a pesar que los Estados Unidos, respondiendo a un pedido del señor gobernador de la provincia, envió equipos, digamos, para los bomberos voluntarios y para los bomberos de la policía de la provincia. Ahora también insiste el gobernador Valdés en que haya una reducción de impuestos para los productores correntinos por el hecho de los incendios que arrasaron la provincia en los últimos meses. Todavía se nota un poco de humo dentro de la ciudad de Corrientes, porque habría en unas 7.000 hectáreas que tienen focos ígneos. Esperemos que eso no pase de esa situación. Ahora, lo que tenemos que destacar es la acción del vicegobernador de la provincia, Pedro Braya Alpocar, que realizó días pasados una reunión con el Colegio de Abogados de la provincia de Corrientes, de la primera circunscripción, que es la más importante. La primera es acá en la capital y las zonas alrededor. El convenio es para colaborar, el colegio se compromete a colaborar en la confección de leyes vinculadas con con el Poder Judicial. También el tema, todavía sigue presente el tema de las infraestructuras del Poder Judicial. Es un tema que tal vez, como ahora el IPS se traslada al nuevo edificio del Banco de Corrientes y también se va a trasladar el registro de la propiedad, la inspección de justicia, se pueda producir un traslado de algunos jueces o de los nuevos jueces que establece el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo sistema, puedan trasladarse a alguno de estos dos establecimientos. No sé si eso están alquilados por el Poder Ejecutivo Provincial o si son propiedad de la provincia. En cualquiera de los dos casos pueden servir, y es interesante destacar que cuando se proyectó la construcción del nuevo edificio del Banco de Corrientes, se proyectaron 3 torres en las cuales también van a estar concentradas en el barrio San Benito nuevas, distintas reparticiones. Consultado días pasados con el presidente del Banco de Corrientes, el doctor Alejandro Abraham, donde era la central, el 9 de julio y Rioja, quedará tal cual está. Es decir, seguirá atendiendo y quedará como una sucursal y atenderá su carpeta de clientes. Mientras, sin embargo, el directorio, las jefaturas, los distintos reparticiones van a estar concentradas en el nuevo edificio del barrio San Benito. También el vicegobernador declaró al doctor Juan Ramón Alegre en un acto que se hizo en la Facultad de Derecho como una persona destacada en la función educativa y en la función judicial. Todo esto nos lleva a demostrar o a decir que el gobierno de la provincia está realmente encarando problemas que son fundamentales. También hubo un problema con la banda de policía de Corrientes porque se incorporó una acordeonista. Y el director de la banda de Corrientes dice que en la banda no hay lugar para una acordeonista, que es otro el sistema con el cual se trabaja, otra música con la cual se trabaja. Ahora, en el Senado de la Nación se aprobó anoche, a las 11:30 de la noche ya estaba resuelto el tema, se aprobó, se le dio sanción definitiva al acuerdo
con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso invitamos a la diputada nacional Ingrid Jeter para que nos explique cómo y por qué, Juntos por el Cambio es realmente el sostenedor de este acuerdo con el Banco Monetario Internacional. Este acuerdo únicamente autoriza a tomar un crédito. Tenía 2 artículos. El primero decía, decía que se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a tomar un crédito por 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de dólares más de la deuda que había. Ahora, con esto el gobierno nacional supongo que va a tomar medidas de fondo. No vamos a caer nuevamente en medidas populistas que nos vienen arrastrando déficit tras déficit desde hace muchos años. Yo diría que desde la época del kirchnerismo, desde que Cristina Kirchner fue presidenta, tenemos una inflación notable. Pero bien, esperemos que la guerra que dice el presidente de la República, que inicia una guerra contra la inflación, veremos si es con tanques, con artillería pesada, que le declara la guerra a la inflación. Más que declarar la guerra a la inflación, lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que la inflación no nos siga comiendo los ingresos, los pocos o muchos ingresos que tiene el gobierno nacional. Con solo recordar que la nafta, antes de declararse la guerra a la inflación, subió su costo, ya estamos dando, una duda de qué es lo que va a pasar, porque toda la mercadería, desde el tomate que es el que más ha subido un 74% en el mes de febrero, hasta, mercadería de gran valor, se mueve por camiones, y si los camiones tienen que pagar más nafta o más gasoil, seguramente todo eso va a ayudar a la inflación. El día el 17 se celebraron o se conmemoraron 30 años del atentado contra la Embajada de Israel. 30 años. No se sabe nada de quién pudo haber sido responsable, una investigación que no avanza, al igual que el caso de la AMIA, que lo único que avanzó fue en el asesinato del fiscal que estaba llevando a cabo las investigaciones. Y si vamos a analizar los temas internacionales, hagamos un paréntesis. Este es un tema internacional al punto que estuvo presente en Buenos Aires en el acto de recordación, donde murieron 22 argentinos y 242 heridos. Son argentinos como yo, argentino de religión judía. Pero ¿qué tiene que ver la Embajada de Israel? Al no aclararse ese tema en 1992, vino enseguida en 1994 el atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Es decir, que si los delitos no se aclaran, hay un aliciente para seguir cometiendo delitos. O si, como está ocurriendo en estos momentos, esperemos que no se concrete. El tema es este. Aquella foto y aquella reunión que se hizo en Olivos en plena vigencia de la pandemia. Una de las personas que estuvo presente en esa foto o en esa reunión está por obtener la paralización de su juicio pagando 200.000 pesos. Es decir, que vamos camino a que mañana quien comete un delito de sangre también ofrezca pagar una determinada suma, ya entonces 1 millón, 2 millones, y entonces el juicio queda paralizado y no se sigue adelante. Nosotros vamos a tener
con nosotros hoy al doctor Jorge Simonetti. El doctor Jorge Simonetti, además de ser abogado, es un destacado analista político nacional e internacional. Escribió hace unos días un análisis sobre la persona del primer ministro de Rusia. Ahora, además de eso, también hizo un escrito que lo comentamos en nuestro programa, que no todas las guerras, o mejor dicho, ninguna guerra queda apartada de los problemas económicos, que las guerras muchas veces se declaran, o casi siempre, por problemas económicos. Y nos acercó a través del diario Litoral la riqueza de Ucrania, como diciendo de que Rusia quiere a Ucrania porque ansía tener toda esa riqueza. Ya está con nosotros el doctor Jorge Simonetti, a quien le vamos a pedir por qué invadió Rusia a Ucrania. Hay muchos que evitan hablar de invasión. Yo le hice llegar mis felicitaciones al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, porque en una declaración de su partido, ELI, Perucho Casani habla directamente de invasión. Y para terminar con el trámite, por lo menos de mi parte, con el trámite internacional, qué papelón el canciller queriendo hablar en inglés ante un público de Arabia Saudita y demás, buscando inversiones. Porque yo supongo que le dieron escrito para que pueda expresarse. Ahora, si el canciller no habla inglés, es una vergüenza, pero se puede mitigar eso con un traductor o una traductora, pero no querer hablar inglés cuando no se sabe, aunque le den por escrito todo, digamos, lo que tenía que decir. Flaco papel hace nuestro país con un canciller que se maneja en esta forma. Bien, vamos a un corte y ya está el doctor Simonetti con nosotros. Municipalidad de Corrientes. El conflicto que hay en Ucrania por la invasión de Rusia tiene su correlato con Polonia. ¿Quién es la embajadora argentina en Polonia? Es Ana María Ramírez. Yo la conocí, fue alumna mía en la universidad, acá en la Facultad de Derecho, pero pasaron años. Cuando todavía estaba el muro de Berlín, hubo una delegación en aquel entonces, en tantas cosas que me metí, andaba en la hotelería. Fuimos una delegación de gente vinculada con la Federación de Hoteles de Turismo a una reunión en Berlín. Y uno de los integrantes tenía a su hijo trabajando en el Berlín Oriental, consulado. Estaba el muro de Berlín. Bueno, y lo invita a su hijo a que venga a este lado, que no tenían problema porque pasaban con pasaporte diplomático, entraban volando al almuerzo, que viene con una chica. Y me dice, yo lo conozco, doctor Gundisky. ¿De dónde me conoce? Le digo, usted fue alumno, yo fui alumno suya en la facultad y me acuerdo que usted sacó una solicitada en el diario por qué me voy de la universidad y demás. Bueno, después me vino a buscar para ir a recorrer Alemania Oriental. Y lo notable es que ya estábamos tres, ¿no es cierto?, los dos jóvenes y yo, en un auto, recorriendo. Era lamentable la diferencia de una
de un Berlín oriental con el occidental. Vamos a almorzar, le digo, ¿dónde almorzamos? Vamos a un restaurante y se me ocurre, tenía una tarjeta de American Express y le digo, vamos a probar. Le digo, pregúntenle al cajero, al MET, si se puede pagar con American Express en Berlín Oriental, Rusia. Bueno, mi sorpresa fue que el hombre vino y casi me abraza, aceptando la tarjeta de American Express, ¿no es cierto? Como diciendo, ya viendo que todo se venía abajo, a él le convenía tener el crédito de American Express. Bueno, termino mi introducción diciendo, porque después lo vamos a escuchar al doctor Simonetti, diciendo, el grito de todos al sótano. No es la primera vez que en Ucrania que se dice todos al sótano que viene el bombardeo ruso. Mi padre nació en Kishinev, en Moldavia, y contaba que avisaban de que venían los cosacos del zar a matar judíos, a degollar judíos. Entonces venía el grito, todos al sótano, y iban todos, la familia, a meterse en el sótano. No es la única. Y una prima hermana mía que vino después acá, se casó con el señor Kessner, que tenía una sastrería y demás, que era bebé de brazos, y empezó a llorar, y al llorar, delataba a los cosacos que había gente en la casa, si no la casa estaba vacía. Le taparon la boca para que no llore, para que no pase el llanto, y casi muere si es que no pasaban ya los cosacos. Es decir, que los rusos les importa poco los derechos humanos. Ya vienen desde el zarismo. Y bueno, ¿para qué lo invité al doctor Simonetti si voy a seguir hablando yo? Jorge, es tu turno. ¿Qué tal, Toto? Gracias por invitarme nuevamente. Vos me preguntás cuáles, a mi juicio, serían las razones de la invasión en primer lugar, hay que hablar y darle su nombre a las cosas tal cual son. Es decir, no es una guerra, como pretenden muchos calificarlo, sino directamente es una invasión decretada por una potencia vecina muy superior militarmente a una nación como Ucrania. Entonces hay un agresor y un agredido. Hay un invasor y un invadido. Eso tiene que quedar muy claro. Y quienes, si las fuerzas militares están muriendo, si los rusos están teniendo muchas bajas, lo fundamental es que están muriendo civiles absolutamente inocentes por parte del ataque injustificado, insólito de una potencia extranjera. En el escrito yo decía, más que invasión de Rusia a Ucrania, debería llamarse también una invasión decidida por Putin a Ucrania. Ahora, ¿cuál es la razón de esa invasión? Fíjate vos que un tema que deberíamos conocer de primera línea y que no tendría que tener ninguna duda de las razones por las cuales se invade a una nación hermana, sin embargo, es objeto de análisis no solo por los analistas políticos internacionales que tienen distintas opiniones, sino también por los propios líderes occidentales que no llegan a tener una comprensión exacta de cuáles son los requerimientos o las condiciones o las razones por las cuales Putin invade Ucrania. Hasta te diría que él mismo no sabe con precisión, porque forma parte, más que una cuestión geoestratégica que también tiene sus razones, una cuestión, como yo decía, de su carácter absolutamente psicopático, de su narcisismo,
un narcisismo que lo llevó a que en la propia Rusia sea un hombre que fue muy votado, hace 20 años que está y bueno, ese narcisismo tenía que dar un paso superador. ¿Cuál es el paso superador? El expansionismo, como fue Hitler, expandirse. Fíjate vos que Putin no fue un comunista fanático, es decir, no es que en su visión quiere recuperar a lo que fue la antigua URSS, una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que su expansionismo también refiere al expansionismo ya sea también del imperio zarista, de Catalina la Grande. Así es. Exacto. Pero todo está en su carácter psicopático de constituirse en un invasor para recuperar teóricamente la antigua primacía rusa. Y hoy las cosas son absolutamente distintas. Tanto es así que sus argumentos por allí fueron hasta infantiles. Acusar a un gobierno como el ucraniano de estar infiltrado por neonazis. Sí, imposible. Es hasta infantil y risueño, es un tema absolutamente que no lo cree nadie, ni los mismos rusos. O tal vez algunos sí, pero en general el mundo sabe que eso es un mero pretexto. Esto te da la pauta de que no tiene razones justificadas. Pero el tema es que la vaca se le está haciendo toro, por diversas razones. Y que si no fuera por la posibilidad del pulgar en el atómico, botón nuclear, ya hubiera terminado, habría sido un absoluto fracaso. Sin intervenir militarmente la OTAN, el simple suministro, el suministro de armas a la propia Ucrania, que hay que destacar su organización, su patriotismo, su rápida reacción ante la agresión, y ahora se le está haciendo muy difícil avanzar metro a metro a Rusia. También es cierto que Putin capaz que tenga fuerzas como para duplicar o multiplicar las cuestiones de presión o de guerra sobre Ucrania. Pero ahora se está viendo en una cuestión de que no sabe cómo salir de esta cuestión que realmente le está causando no solo gravísimos problemas económicos al gobierno, sino al pueblo ruso y a todo su esquema del capitalismo de amigos que tiene Rusia. Y bueno, creo que es la razón de la sinrazón esta invasión a Ucrania, porque no creo que tenga tan poco futuro, porque los tiempos no están como para hacer lo que hizo Hitler con Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Putin dice que no quiere que haya fronteras de Rusia con países que no están de acuerdo con ellos. Hoy en día está demostrado de que las fronteras no sirven como defensa, porque si de Corea del Norte quieren bombardear Washington, tienen estos cohetes ultrasónicos, y si alguien quiere atacar Moscú, no lo hace mandando soldados, le manda cohetes. Ahora, Putin, en mi criterio, también está demostrando un fracaso, porque tiene rodeado a la capital, Kiev, y no la puede tomar. No la puede tomar, es decir, que eso se toma con infantería. Parecería que la infantería rusa no está en condiciones de avanzar para tomar, porque si no, entrar a cañonazos destruye todo Kiev, que tiene esculturas y una tradición tremenda, ¿no es cierto? Ahora, vos habías dicho en un artículo de que destacado la importancia económica de Ucrania, que es primero en distintos factores. ¿Qué no podés decir sobre? ¿Puede ser ese un factor también? Sin duda que es un factor coadyuvante, pero yo creo que es importante, pero no
primario en su concepción. Ucrania es como nosotros antes éramos calificados el granero del mundo, es el granero de Europa. Entonces tiene recursos, no solo recursos estratégicos, sino que tiene recursos para dar de comer a la propia Rusia, Europa, etcétera, que son fundamentales. Entonces sí que debe haber, sin dudas, un interés muy, muy importante de Rusia en ese aspecto. Pero yo creo que hoy por hoy, viendo cómo evoluciona esto, no es la cuestión principal, porque por otra parte no creo que Putin pueda hacerse del, digamos, anexar Ucrania íntegramente. Lo máximo que quizás pudiera lograr es tener un gobierno afecto a él, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana, porque con esto que hizo, el pueblo ucraniano jamás va a votar a candidatos prorrusos, jamás. Y otra de las cosas negativas para el propio Putin es haber avivado la OTAN, haberla renacido, haber resurgido. Ahora los europeos saben, todo digamos la comunidad europea, saben que subsiste un enemigo que es Rusia, y entonces que deben seguir consolidándose. Aquello que parecía superado como la Guerra Fría, hoy va a volver, luego de que termine esta guerra explícita, va a volver a subsistir. Primero porque es evidente que las potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, nunca han dejado de ejercer la inteligencia, digamos, de espías, pero fundamentalmente Rusia la hace. Y segundo porque Rusia ha tenido siempre una tradición de autocracia. Si bien ha terminado el régimen comunista, si bien hoy desde el punto de vista económico el capitalismo es el que rige tanto en China como en Rusia, políticamente o desde el punto de vista de su sistema democrático siguen siendo autocracias absolutas donde se reprime y se controla a la gente. Entonces, ¿qué te contesto? Discúlpame esto que vos dijiste. ¿Qué pasó que Rusia no quiere tener fronteras con países acercados a la OTAN? El tema es que naturalmente con el transcurso del tiempo las fronteras autoritarias se fueron achicando y se fue avanzando expandiéndose las fronteras democráticas, pero por la simple decisión de cada uno de los pueblos de cada país. Entonces por eso le resulta difícil a Putin pretender restablecer las fronteras anteriores, porque la gente no quiere autocracia, no quiere dictaduras, no quiere autoritarismo. Y ahí está el fondo de esta cuestión y el fondo de la pelea. Sí. Ahora, en la misma Rusia hay comentarios de que hay levantamientos o grupos que están en contra de la guerra, no precisamente de Putin, pero sí en contra de la guerra. Porque a ningún país del mundo le conviene una guerra, porque la guerra significa destrucción, y para la destrucción que va a tener, digamos, Ucrania, va a ser importante. Y volverá a existir un plan Marshall como después de la Segunda Guerra Mundial de ayuda para que pueda mejorarse Ucrania. Ahora, lo importante también está en el tema del petróleo, que hay muchos gasoductos que abastecen a Europa y que pasan por Ucrania. Ahora Ucrania está reclamándole a Alemania de que no hizo nada para evitar que un sistema de gasoductos que va a pasar por arriba de Ucrania, con lo cual pierde fuerza Ucrania en este tema. Ahora Estados Unidos no levanta mucho la voz ni habla de mandar tropas o de digamos elementos muy de guerra, muy vistos, porque hay miedo de una tercera guerra mundial. ¿Vos creés que puede llegar a existir una tercera guerra mundial con la amenaza de Putin de que todo aquel que ayude a Ucrania va a ser considerado beligerante?
Mira, el solo hecho de que analicemos la probabilidad de una tercera guerra mundial nos pone a las puertas, digamos, ¿no? Dar el paso sí que es lo difícil, digamos, pero nos pone a las puertas. Yo creo que los gobernantes, como ya te dije, psicópatas, y considero, dentro de los gobernantes psicópatas, lo considero al propio Donald Trump, que para mí es un psicópata. Gracias a Dios se encuentra al frente de Estados Unidos un presidente que no tiene esas características. Entonces yo creo que muy prudentemente ha decidido ha decidido conjuntamente con su socio de la OTAN no intervenir militarmente en la cuestión, pero sí dar las ayudas en elementos, en armamentos y sobre todo en las medidas económicas. La cuestión acá pasa por la cuestión nuclear. Sí. Yo creo que Rusia está demostrando que no tiene el ejército que parecería que tiene desde el punto de vista convencional y desde el punto de vista de las armas convencionales, pero sí es la nación que más recursos nucleares tiene, recursos atómicos, y eso es lo que para. Así que yo me parece que no va a haber que esto se va a encontrar alguna salida que le permita salvar la ropa a Putin. Lamentablemente, después de miles y miles de muertos y de destrucción, creería que luego de eso Putin va a entrar en absoluto ocaso. Creo que si bien la población rusa ha votado masivamente por Putin en los últimos tiempos, sin embargo creo que esto ha demostrado que no se puede estar separado del mundo y que se quiere vivir en un clima de paz y no de guerra. El mundo no está preparado para la guerra, una guerra global. Ahora llama la atención, si es que es así, de que Rusia estaría pidiendo ayuda a China. Quiere decir que sí, para enfrentar a un equipo de patriotas con armas relativamente modernas, no puede Rusia con su infantería. Hasta se dice que ha contratado en Irán 16.000 personas para que fueran mercenarios, para que sean los que ejecutan la invasión a Ucrania. Todo esto es muy confuso. Uno escucha los noticieros, y acá voy a hacer una comparación con lo de saliendo un poco del tema, si se quiere. He visto en televisión ayer, con el tema de la voladura de la Embajada de Israel, cómo salía la gente con criaturas en brazos de la destrucción, y uno miraba eso, y si no decía que era el tema de la embajada, parecería que estaba viendo Ucrania. Exacto. Que eran situaciones similares, edificios demolidos y demás. Entonces, yo creo de que a los autócratas no tienen poco respeto por los derechos humanos, y le importa poco el hecho de que haya que destruir un teatro o una, como ocurrió, que estaba de refugio de civiles, según la información que uno recibe, ¿no es cierto? Porque tengamos en cuenta que toda la información que nos está llegando es de origen occidental, ¿no es cierto? Ahora, la libertad de prensa no existe en Rusia. Y también quiero destacar, hay muchos en el país, en Argentina, también en Corrientes, que hablan del comunismo como si fuera la panacea para resolver los problemas de los pobres o de los trabajadores. Y vemos en televisión un yate fabuloso con 2 piletas de natación que cuando no tienen agua se levantan como pistas de baile. ¿Quién es el dueño de eso? Un ruso. Ahora, ¿cómo llega a tener ese capital si es que es realmente comunista? Es dueño del equipo de fútbol en Inglaterra, el Chelsea. Abramovich. Entonces otros dicen que es un testaferro de Putin.
si no es un testaferro será un socio o le habrá permitido, no sé cómo se manejará el tema, pero digamos, bien dijo el expresidente de Uruguay, que era de izquierda, no recuerdo el nombre ahora, el que anterior al actual, y que dijo que el capitalismo es lo mejor porque permite acumular riqueza y no se puede repartir lo que no hay. Y acá hay grupos que pretenden repartir lo que no hay, porque todos quisiéramos de que no hubiera tanta pobreza, que se pagara 50, 60, 100 mil pesos de base a todos. Pero si no creamos la riqueza, es imposible repartir. Yo no puedo ser dadivoso si no tengo plata. Todo el tiempo y los hechos han demostrado que el comunismo quedó en el pasado. Quien piensa así atrasa 30, 40 años, y obviamente que siempre hay grupos que tienden a querer expandir esas ideas, pero son grupos minoritarios, absolutamente marginales, y que seguramente los progresistas de hoy son los progresistas que pregonan una cosa, pero son millonarios, sí, viven muy cómodamente, y bueno, yo creo que el debate hoy no está entre comunismo y capitalismo. El debate está entre autoritarismo y democracia. Así es. Entre autocracia y democracia. Eso es lo que está hoy. Y no va a resultar sencillo, aunque logren conquistar Ucrania, mantenerse. Como no le resultó sencillo a Estados Unidos, y eso hay que aclarar también, mantenerse en Afganistán, en Irak, donde la insurgencia obviamente crece, la insurgencia local, crece con mucho mayor celeridad cuando se sienten invadidos. Es lo que va a pasar en Ucrania, y está demostrando su gente de que no están dispuestos a permitir que los invadan, y si los invaden y los ocupan, van a resistir seguramente de la guerrilla y de todo eso. Sí, son civilizaciones distintas, costumbres distintas, que no se pueden imponer con las armas, ni se pueden imponer con guerras. Para cerrar, voy a volver a repetir, no en presencia acá del amigo Jorge, yo estuve en Moscú hace muchos años, digamos aproximadamente 30 años, cuando posterior a lo que había contado con la embajadora Ramírez. Mucho tiempo después ya el muro había caído, y entonces viajé a Moscú, en otro viaje a Europa, Moscú. Y no sé si tener un carro o qué, la embajada argentina se ocupó de que pueda visitar Kishinev, el lugar donde nació mi padre, que entró al país en 1906 con 17 años. Nunca mi padre quiso hablar de sus experiencias en Rusia. Bien, cuando voy a hablar la embajada me organiza una reunión con las autoridades de Kishinev, que en ese momento era la Unión Soviética que se estaba desmembrando, y yo, para caer simpático a través de una traductora, por supuesto, digo, sí, es un gusto estar en Kishinev, Rusia, porque mi padre nació acá en Rusia. Y noto cuando la traductora pasa eso, que el primer ministro de Kishinev se levanta y grita, esto no es Rusia, esto es Moldavia. Y ya me quedé, dije, entré mal, entré con el pie izquierdo. Entonces le traté de explicar de que los papeles de mi padre decían, y que era Rusia en la época del zarismo, claro, y hoy día Moldavia está representada en nuestro país con la embajada de Rusia, ¿no es cierto? Claro. Todo esto, ¿por qué mezclo un poco? Que es una costumbre
ya asentada, para demostrar y coincidir con Jorge Simonetti de que los autoritarismos no llevan a ningún lado. En una época se mataba a judíos, en otra época se mataba a polacos, ahora se matan ucranianos. Y si mañana ese autoritarismo necesita matar, invadir Polonia, en la época de Hitler se partió Polonia en dos, una parte quedó para Rusia y otra parte quedó para Alemania. Es decir, que tratemos todos, y lo está demostrando Juntos por el Cambio, con el apoyo a los acuerdos digamos, a una parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El país necesita salir adelante. No ganamos nada con las posiciones kirchneristas y dentro de nuestro país. No ganamos nada con tomar posiciones que en el fondo son ideológicas. ¿Cómo queda el presidente Fernández cuando dice que quiere que Rusia entre a América Latina con... ¿Qué Rusia? Abrirle la puerta a Argentina. ¿Qué Rusia? ¿Esta Rusia? Por favor. Hay que encontrar... Tampoco estoy de acuerdo con que oficiales y suboficiales rusos vayan a instruirse a Rusia. Si hacen falta mejorar la calidad de nuestras tropas, de nuestras Fuerzas Armadas, pues si quiere Rusia, que mande 10, 15, 20 instructores acá. No ir allá donde le va a haber un lavado de cerebro y que le van a enseñar que a invadir países vecinos, a matar a gente. Bueno, Jorge, ha sido un gusto volver a tenerte entre nosotros. Estás escribiendo como siempre. Ahora vas a aumentar tu presencia en el diario electoral. En realidad, ahora yo me había tomado un par de semanas de vacaciones, pero estoy escribiendo los miércoles y los domingos. Miércoles y domingo. Miércoles y domingo ya hace unos 3 o 4 meses. Parece ser que a veces una semana los acontecimientos son tan digamos repetitivos y totalmente que hay que tomar opiniones y hay que... Entonces eso me llevó a escribir 2 veces por semana, que espero sostenerlo en el tiempo. Y aprovecho, digamos, que programas como el tuyo en el propio Diario Litoral que dan la opción a gente que pueda dar una opinión, a que pueda pensar un poco y analizar esto que nos pasa y que les pasa al mundo, ¿no? Sí, es importante, y creo que voy a hacer un elogio al diario sin ningún interés, de que tiene un conjunto, sobre todo los domingos, un conjunto de escritores que levantan el nivel del diario. Bien, Jorge, me alegra. Y empezando por vos, Toto, que yo seguí tu camino, digamos, porque vos escribís hace mucho tiempo para el diario. Sí, y ocurre que ahora, como viejo, a fin de mes cumplo ya 89 años, me cuesta escribir. Es más, me resulta más fácil. Y lo que vos decís de miércoles y viernes, miércoles y domingo, nosotros tenemos programa los martes y viernes, sí. Porque resulta que en tu caso, vos podés hablar un domingo y al otro domingo ocurrieron tantas cosas que se desactualizó lo que estás hablando. Así es. Entonces es muy bien que tengas, sobre todo en la calidad de tus escritos, que tengas un camino abierto en ese sentido. Gracias Jorge, por tu presencia. Gracias. Bien, seguimos nosotros con el programa. Banco, el Banco de Corrientes. Lamentablemente, la diputada nacional Ingrid Jeter, que tenía que estar hoy con nosotros, nos ha llamado, que ha sido requerida por el señor gobernador para una reunión que seguramente será muy importante, porque en la tarde de hoy
el presidente Fernández anuncia una guerra a la inflación. Primero, digamos que la utilización de una guerra es una mala expresión. Segundo, digamos que hay un solo método muy simple para reducir la inflación. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién le pone el cascabel al gato si el año que viene tenemos elecciones de presidente de la nación, diputados nacionales y en algunos distritos senadores nacionales? Entonces se va produciendo un no hacer o hacer a medias por parte del gobierno, porque insiste el señor presidente en que el Fondo Monetario, la aplicación de lo que se aprobó en el Fondo Monetario Internacional no trae ninguna clase de ajuste, lo cual nos permite pensar que no es así. La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un plan o un acercamiento al Fondo Monetario Internacional, no lo que mandó el Poder Ejecutivo. Más bien aprobó una idea de Ingrid Jeter de Coalición Cívica que establecía aprobar únicamente el artículo primero y no el segundo. El artículo primero establecía la autorización constitucional para que el gobierno tomara un crédito que le iba a servir para pagar otros compromisos anteriores, para llevar para adelante un par de años el grueso de la deuda, mientras que el artículo segundo aprobaba un plan de gobierno tendiente a que en algún momento el país tome el camino adecuado, según el criterio del ministro Guzmán y del presidente Fernández, no del criterio de Cristina Kirchner ni de Máximo Kirchner. Vuelvo a repetir, para mí el bloque kirchnerista ya se ha enfrentado, se ha roto. ¿Por qué digo esto? Porque lo han manoseado desde el kirchnerismo tanto al presidente que en algún momento iba a reaccionar. Ya ni siquiera le atienden el teléfono. Entonces, ¿qué espera? Bien se decía que no puede haber un presidente o un gobernador que tenga ministros que piensen distinto que él. El presidente Fernández tiene ministros de la Cámpora y que responden a las instrucciones de Cristina Kirchner, que son contrarias a lo que quiere hacer el presidente Fernández. ¿Cómo se eligió el presidente Fernández? Esa es su debilidad hasta el momento, aparente. Un día lo llamó Cristina Kirchner por teléfono y le dijo: vos vas a ser el candidato a presidente de la República. Por poco se habrá desmayado Alberto Fernández, porque no habrá pensado nunca ser presidente de la nación, y menos que le ofrezca a Cristina, a la que vivió criticando en todo sentido durante tanto tiempo. Pero las cosas son así muchas veces en política, como por ejemplo, yo le cargo la romana al senador nacional por Capital Federal o por Ciudad de Buenos Aires,
al senador Lustó. El senador Lustó es senador por la Unión Cívica Radical dentro Juntos por el Cambio, pero es el que trató como ministro de Economía de Cristina Kirchner de poner la resolución o la ley 125 que establecía restricciones al campo y que fue muy resistido por el campo. Hoy aparece como contrario a lo que le propuso a Cristina y que trata hoy de favorecer al campo con sus manifestaciones porque pretende ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del año que viene. Cada vez nos acercamos más a las elecciones. Pero bien, lo que se aprobó entonces fue la autorización para que tome el crédito. El fernandismo, el kirchnerismo, los que votaron de ese lugar político, dicen que es una refinanciación del crédito que tomó en su momento Mauricio Macri. Por otro lado, Juntos por el Cambio dice que este es un nuevo crédito y que con este nuevo crédito va a pagar los vencimientos que vienen del plan Macri. La cuestión es que el país sufre. Se publicó días pasados, y ayer lo desmentía en televisión el senador nacional por Neuquén, se decía, y hay en el programa de Carlos Pañi del Diario de la Nación, se decía que el exceso de asesores que tienen los legisladores en las provincias es un factor de inflación. Y daba un ejemplo. En Tucumán cada legislador puede designar 46 asesores. 46. Si necesita 46 asesores, es porque no tiene capacidad para nada. Entonces, no se puede consagrar a un senador, a un diputado nacional o provincial si no tiene capacidad. Se habla ahora otra vez de la identidad de género. Cuando fui diputado provincial me opuse a que se fijara un tercio a favor de la mujer. No porque tenga nada con la mujer, al contrario, las adoro. Pero adoro más la capacidad. Si una mujer tiene capacidad para un cargo, tenemos la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, tuvimos la decana de la Facultad de Derecho. Si tienen capacidad, van a llegar. No necesitan una ley que obligue a que tenga que haber tantas mujeres en una lista de diputados, de senadores o de lo que fuera. El mundo, cualquiera sea nuestra religión, reconoce que empezó con Adán y Eva. Y cuando los casamientos se efectúan en cualquier religión, se los declara marido y mujer. Si vamos a una identidad de género, dos hombres se casan o dos mujeres se casan, lo declaran marido y mujer. ¿Quién es el marido, quién es la mujer? ¿Cómo juega el tema? Se dirá que soy tradicionalista, pero creo que en el fondo hay algo importante. Y no quisiera que el Congreso se detenga en esto, ni la legislatura se detenga en esto, porque hay muchos otros problemas importantes que resolver. Finalmente, se aprueba ese artículo primero con el voto de Juntos por el Cambio, es decir, la oposición.
porque el oficialismo, que sería el que respalda al presidente Fernández, vota en contra, una parte. Ahí viene un quiebre dentro del Frente, del frente Justicialista. Ahora, en el Senado votaron 56 a favor, es decir, y 13 en contra. Los 13 eran kirchneristas. Hasta Mayán, el senador Mayán, jefe del bloque de senadores peronistas, vamos a darle el nombre, votó a favor de la media sanción de diputados. Nosotros queríamos tener un relato, una conversación más clara a la que yo puedo dar en este momento, que es la que puedo recoger de la información de diarios y de televisión con la diputada Ingrid Jenner. Lamentablemente no puede ser. Esperemos que tal vez en el próximo programa, o buscaremos a otro. Está el diputado Vara, que hizo una exposición también en el Senado, y el diputado Vara ha hecho unas declaraciones, que fue ministro de Producción en Corrientes, que son interesantes. No voy a dejar pasar esta oportunidad para hablar una vez más del segundo puente Corrientes-Chaco. La información que nos llega es de que el gobernador del Chaco, de Santiago del Estero, y funcionarios nacionales están gestionando en los países árabes el crédito para la inversión en nuestro país para hacer el puente. Ahora, Corrientes no aparece, no está entre los que están gestionando el crédito. Ahora el gobernador ha dicho unas declaraciones sobre el tema, que está bien que vayan y que ojalá que tengan éxito. Perdóneme, gobernador, usted tiene que participar activamente en este tema, porque a Corrientes sí le interesa el segundo puente. Y le interesa mejorar el puente en Paso de los Libres, porque así podremos ser un camino, y lo decíamos ya tantas veces, un camino para la conexión Atlántico-Pacífico. Hay productos brasileros, paraguayos y bolivianos. ¿Usted pensó alguna vez en la flota boliviana? Yo no. Pero la flota argentina desapareció y las banderas bolivianas y paraguayas son más convenientes para los armadores argentinos. Entonces le ponen a sus buques bandera paraguaya o boliviana. Esos buques, esa producción de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, ya no quiere operar con los puertos argentinos. El secretario del Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que todavía existe, vos con las nubes, me informaba de que toda esa carga está buscando los puertos uruguayos, porque son más económicos, son más eficientes que los puertos argentinos. Que de Rosario al norte ya prácticamente Timbúes y otros puertos no tienen actividad. Únicamente tienen actividad los puertos del Gran Rosario para las cargas que van a Occidente. Las cargas que van a Oriente van a ir por los distintos caminos que están haciendo. Paraguay ya termina una parte de la carretera transoceánica para llegar al límite con Salta. Pero la Argentina tiene que hacer un trabajo, pavimentar, mejorar la conexión con la frontera paraguaya en ese lugar. No lo hace.
Parecería que el norte grande no le interesa al país, no le interesa a este gobierno. Recibimos el anuncio de Macri, del anterior y del anterior. Les interesa más hacer algo en el Gran Buenos Aires que venir a invertir acá. Nosotros somos la segunda clase de la Argentina. Les va a interesar más y ahí tal vez tengan mi apoyo. Desarrollar Vaca Muerta para no depender del gas y del petróleo que vamos a tener que pagar los más caros, que va a faltar gas en el país, que la nafta va a subir de precio, con ella el gasoil también. Es decir, que hablar que no hay ajustes es una mentira. Ya ajustó el precio de la nafta. Muchas cosas más se van a ajustar. Hay distintos caminos para ajustar y que llevan otro nombre, que finalmente es el ajuste. Y no se puede combatir la inflación si no se reducen los gastos del Estado, si no se aumenta la explotación de los bienes argentinos, del campo principalmente. Veamos, esta es una grabación hecha viernes a la mañana, todavía no conocemos qué va a decir el presidente de la República esta tarde en la Casa Rosada. Primero iba a ser en Salta, ahora es en la Casa Rosada. ¿Con qué cuenta para esa guerra contra la inflación? Cañones, tanques, aviones. Será hasta nuestro próximo programa.